Muchas gracias. Estamos agradecidos y estamos contentos con tenerte en nuestras vidas. Y no solamente con tenerte, sino con saber lo poderoso y la esperanza a la que somos llamados. Nuestros ojos muchas veces no pueden ver tus bendiciones o el alcance de ellas, ni cómo vas a lograr, Señor, el cumplimiento de los anhelos verdaderos de nuestro corazón. Y en esos intervalos podemos desesperar, a veces perder un poco la cabeza, la confianza. Pero en este día, Señor, en esta hora, en este tiempo que dedicamos los miércoles para conocer más de tu voluntad, Señor, todo eso nada tiene que ver. Hoy simplemente estamos de corazón abierto para que tu revelación entre en cada uno de nosotros y haga el trabajo, Señor, que tú le has dado a la palabra, y es que nos transforme, nos revele secretos del reino, quiénes somos nosotros, cuál es nuestro devenir, cuál es nuestro futuro, qué debemos esperar de ti. Y eso es lo que queremos, Señor, y esa es nuestra gratitud, que no hemos tenido un Dios cualquiera, que simplemente creemos cuando nos muramos pues nos vamos a encontrar contigo, sino un Dios que ya de hecho hemos encontrado aquí y ahora y te experimentamos, Padre. Y esa es la gracia de este grupo y es nuestro agradecimiento también. Gracias, Señor, y que sea tu palabra en cada uno de nosotros, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Entonces, capítulo 3 de Proverbios. Estábamos en el versículo 13, ¿cierto, Sari? 17. Sí, había terminado en el intervalo de la Septuaginta. Es decir, de lo que estaba solamente en esta Biblia que tenía acá. Y en la de Sari más o menos. ¿Okay? Versículo 17. O sea, ¿qué caminos? Los caminos de la sabiduría. Sus caminos son caminos deleitosos y son paz todas sus sendas. Recuerden que habíamos visto varias características de la sabiduría y cómo la sabiduría cumple ciertos principios. Eso lo vimos la charla pasada. Ahora vamos a seguir viendo como bendiciones que traen las personas que caminan en la sabiduría. La sabiduría para nosotros es el temor de Dios, o es el acoplar nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Ahí está el verdadero sabio, el que elige los caminos de Dios, que ve más allá que nuestros propios caminos. Por eso el principio de la sabiduría es el temor de Dios, porque sin temor de Dios, entonces yo voy a pretender ser mejor conocedor de los designios, de los caminos, del futuro y de todo lo que acontece a la realidad por encima de Dios. Y creyéndome sabio, voy a resultar frente al espejo como el mayor de los necios, porque desde mi ignorancia me juzgo como sabio. Así que el principio de la sabiduría está anclado a la reverencia o al reconocimiento que Dios tiene mayores caminos o son más altos que mis caminos. Entonces dice, ¿y cómo son estos caminos? Los de Dios. Alguno dirá, no, entonces es que el sabio es una persona que se va a ir a una montaña de anacoreta, de monje tibetano, se va a privar de una cantidad de cosas para poder alcanzarla. Y tenemos muchas veces, de manera como cliché, la imagen de la sabiduría como alguien aislado, como alguien que está completamente desprovisto de las personas, donde da consejos por allá en la montaña y completamente privado absolutamente de todo. Entonces el más sabio es el que más sufre, y el que más sufre con un rostro y con un semblante de alegría. Esa es más o menos como una especie de cliché de la sabiduría que nosotros tenemos. Y yo les hablaba un poco de una experiencia que tuve en un seminario de unos monjes contemplativos, donde en el momento de la oración para la confesión de pecados todos se iban detrás del viejito encorvado y barbado, y el hombre que dio la conferencia pues no, solito, porque esa es la manera en que nosotros miramos y juzgamos la sabiduría, porque tenemos ya unas imágenes preconcebidas. Dice, entonces los caminos de la sabiduría son deleitosos y son paz todas sus sendas. ¿Qué es la paz?
¿Quién sabe qué es la paz? Tranquilidad. Estar en la voluntad de Dios. Gozo también. Como gozo. La paz es estar en la voluntad. Sí, la voluntad de Dios es que tengamos paz, sí, correcto. Gozo, paz. Sí, quien tiene paz tiene gozo. Como el descanso a pesar de las circunstancias. Descanso a pesar de las circunstancias, correcto. Eso es el fruto de la paz. La paz es la reconciliación con Dios. ¿Cuál es la verdadera paz? Es que nosotros ya no estamos bajo la ira de Dios, sino que estamos reconciliados con Él. Cuando nuestro Señor dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como se las da el mundo, lo que está diciendo es que solamente Él, Jesucristo, puede reconciliar al ser humano con Dios. Porque la humanidad estaba sometida a juicio. ¿Cómo estaba sometida a juicio la humanidad? Estábamos sometidos al pecado, estábamos sometidos a nacer, crecer, reproducir y morirnos y ya está. A simplemente cumplir un ciclo biológico y nada más. La carne corrupta del ser humano por los efectos del pecado estaba en pleito con Dios. ¿Qué es lo que hace el sacrificio de nuestro Señor? Trae la paz con Dios. Entonces cuando Él dice mi paz os dejo, mi paz os doy, no como se las da el mundo, es que el mundo te dice, listo, ya no tienes deuda conmigo, pero el mundo no te puede quitar la deuda con Dios. Pero Jesucristo en su propia carne puede saldar la paz con Dios, o sea, el problema que teníamos de nuestra naturaleza de pecado para con Dios en su cuerpo torturado del Mesías en la cruz, se hizo la paz con Dios. De tal manera que ahora Dios te puede decir quién te juzga, quién te acusa, quién te está diciendo que tú no tienes paz conmigo. Así que la paz es estar otra vez en amalgama con Dios y con su voluntad, en paz con Él. Esa es la verdadera paz, que yo pueda dirigirme a Dios sin que tenga un acusador detrás diciéndome, es que usted no es merecedor de Dios, es que Dios no lo quiere a usted, es que Dios no va a hacer eso con usted porque usted fue muy malo, mire cómo piensa usted y cómo juzga, entonces usted no tiene derecho a decir que está cerca de Dios. Ese acusador es precisamente el que te roba tu paz, y no solamente te roba tu paz en cuanto a tranquilidad, sino esa reconciliación con Dios. Esa es la verdadera paz de la que se nos habla el Evangelio, reconciliación con Dios. La paz que nosotros damos y que normalmente se canta y en este Shalom que cantan los judíos y que nosotros cantamos en castellano como la paz esté con vosotros, que es ese estribillo que dice. Eso es una canción judía precisamente para decir que entre nosotros los hermanos no tenemos deudas los unos con los otros, y si yo tengo una deuda contigo, entonces te la perdono. Y es una canción de jubileo del año en el que ellos se perdonaban todas las deudas, y yo ya no tengo nada, y se liberaban los esclavos y absolutamente todo, y cantaban ese la paz esté con vosotros, que nosotros cantamos también, para decir que no tenemos deudas nadie tiene deudas conmigo y quedan saldadas. La paz con Dios es, ustedes no tienen deudas conmigo, entonces ¿quién te acusa? Ahora pensemos, ¿quién es el que nos acusa a nosotros para quitarnos la paz? Que Dios ya nos dio. Y si la paz de nosotros fuese ya con sangre de Dios, con sangre de nuestro Señor Jesucristo, ¿quién va a poder quitar el sello de la sangre de Cristo sobre nosotros? Nadie. Así que ¿quiénes somos nosotros para decirle a Dios que no somos merecedores? Muchas veces no vivimos la verdad porque escuchamos otras voces que no es la voz de Dios que nos está diciendo, ustedes fueron reconciliados en mi cuerpo. Por eso Él dice, esta es mi sangre y este es mi cuerpo, el cual entrego por ustedes para la reconciliación. Esa es la Pascua. Entonces esa cita bíblica que dice, si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? También hace referencia a completamente. Eso. Porque ya no tenés a Dios en contra. En contra no es porque Dios estaba con ganas de aplastar al ser humano, sino ese en contra significa que tu naturaleza ya no va en contravía de la de Dios, sino que se unen. Y ya se unen las dos voluntades, y ese es el ser humano que Dios diseñó. Un ser humano en espíritu y en la carne, obrando de manera coherente, conforme
a los designios de Dios y de la creación, no un ser humano por allá aislado creyéndose un chimpancé pensante y matándose e inventándose de su propia moral. ¿Okay? Entonces dice, sus caminos son deleitosos y son paz todas sus sendas. Es árbol de vida para quien la consigue. ¿Recuerdan en el paraíso cuando estábamos leyendo, cuando uno lee Génesis, que hablan del árbol, el famoso árbol de la vida? Ese árbol de la vida en la cábala o en la mística judía le llaman el Sefirot. Y ese árbol, esos árboles para ellos era como, o simboliza como el conocimiento del Eterno, el conocimiento de las profundidades de Dios. Entonces por eso dice que la sabiduría es como ese árbol o ese conocimiento del que come ese fruto del conocimiento, ¿ya? No es el árbol del bien y del mal, porque en el huerto habían dos árboles. Es árbol de vida para quien la consigue. Quien la abraza es bienaventurado. Quien la abraza es bienaventurado. ¿A quién? A la sabiduría. Con la sabiduría fundó el Señor la tierra. Con la inteligencia consolidó los cielos. Aquí sabiduría e inteligencia se hablan de manera indistinta, como efecto de sinonimia. Con su ciencia hizo brotar las fuentes y por ella los cielos destilan el rocío. Algunos dirán, qué tan poético y qué tan bonito, pero lo que nos están diciendo acá es simplemente que el que es sabio va a reconocer por ese temor a Dios y por ese saber que hay un creador, que hay un diseño inteligente dentro de toda criatura, de toda creación, de toda cosa viva o inerte. Hay un diseño, hay una matemática implícita que da razón de que hay algo más que la antecede y que hay una causa que causa todo el resto de digámoslo así, de cadena causativa. Y esa, digámoslo así, como causa más causa más causa más causa más causa, toda esa secuencia de causas me generan a mí un panorama como un fractal en el que yo digo, existe un creador, existe algo, y ese algo, muchos de los sabios de la antigüedad escribieron sus libros. Estamos hablando de filósofos, tanto los egipcios como los griegos y los antiguos. Ellos sabían que en la naturaleza habían patrones los cuales daban cuenta de un diseño inteligente. Ahora le llaman a eso azar. Los antiguos le llamaban una inteligencia divina, o los dioses. Ahora le dicen, no, eso es que el universo es elegante. Sí, pero es elegante, y había alguien, un matemático, que hacía la siguiente paradoja. Y es como que la creación y el ser humano fuese como la siguiente situación. Tú llegas a un hotel, está servida la mejor comida, la que a ti te gusta, tiene tu postre, tiene el flan de caramelo, tiene la tabla de quesos de alta alcurnia con los vinos del gato, tiene las cosas raras que es capaz de comerse Seba. Bueno, el caso es que tiene todo un popurrí de cosas que te gustan a ti. El televisor está encendido en tu canal favorito. Vas a la mesita de noche y está el radio encendido en tu canción favorita. El agua de la llave está cayendo del hotel, de la habitación del hotel, a la temperatura en la que a ti te gusta bañarte, y la cama está con el colchón que a ti te fascina y con la almohada perfecta. Y tú te acuestas allí y dices, wow, qué diseño tan elegante. Entonces este matemático describía esa realidad como que lo amistoso que es este universo con la vida es más o menos como que usted casualmente llegue a ese tipo de hotel, por casualidad. Decía él que a él le parecía vergonzoso incluso pensar que no había una inteligencia que secundara toda la creación, porque es tan amigable
este universo como está, este planeta, todo con la vida, que es ridículo pensar en otra cosa. Y ponía el ejemplo de la habitación del hotel, donde tú llegas y todo te es amigable. Más o menos así funciona la vida. Por eso la vida no se ha podido crear en laboratorio. Manipulan la vida, pero no crean vida. El ser humano no crea vida, manipula. La clonación es manipulación genética, no es creación. Porque ya hay un arquetipo de diseño que yo puedo manipular o deformar. La creación entró en controversia con Dios porque se deformó del plan original. Es eso lo que nuestro Señor vino a reconciliar. En su cuerpo reconcilió una naturaleza que estaba deformada con su propia naturaleza, para que nosotros no perdiéramos el contacto de lo que nosotros somos verdaderamente, que venimos de Dios. Hay una canción judía muy bonita que ellos cantan en la mañana para acordarse que ellos provienen de Dios y que no se les olvide, porque estamos tan sometidos por los 5 sentidos que cantan eso todas las mañanas como un himno, para que no se les olvide que ellos provienen de Dios. Porque es fácil perdernos en la bulla del mundo y olvidarnos de cuál es nuestra verdadera naturaleza. Me estoy yendo muy filosófico por allá, pero volvamos a que aterricemos a Proverbios. Entonces dice: con la sabiduría fundó el Señor la tierra, con la inteligencia consolidó los cielos, con su ciencia hizo brotar las fuentes y por ella los cielos destilan el rocío. Es decir, esto es más que poesía, esto es diseño inteligente. Hijo mío, no la pierdas nunca de vista. Guarda siempre la prudencia y el consejo. Guarda siempre la prudencia y el consejo. ¿Qué es la prudencia? Uno lee y uno dice, sí, bueno, qué tan bonito, pero ¿qué es la prudencia? ¿Qué es ser prudente? Como no actuar impulsivamente, ni dado por las emociones, no reaccionar solo como producto de las emociones. Cuando uno hace lo que Paola dice, uno sabe hablar y sabe callar. Es cuando, muy bien, ustedes vieron lo que es la síntesis de la prudencia: saber hablar, saber callar y no ser impulsivo, es decir, que mis emociones no tomen el control. Entonces, ¿cómo se puede ser prudente? Cuando yo escucho al Espíritu. Prudente no es el que nunca habla, porque ese puede ser imprudente con su silencio. Yo puedo ser imprudente con mi silencio, o puedo ser imprudente por mi hablantinosidad, pero la prudencia de la sabiduría es cuando mi espíritu, o cuando yo no estoy controlado ni por mi razón ni por mis emociones, y mucho menos por mis instintos, porque el que está controlado por sus instintos solamente va a ser el más imprudente. Incluso en este mundo caído y como está en estos tiempos, alguien que solo está gobernado por sus instintos se ve mal en esta sociedad, y eso ya es mucho decir, ¿cierto? Gravísimo. Alguien que solo lo controla en sus instintos va a tener muchos problemas incluso en esta sociedad, pero también el que es controlado por sus emociones o por solo su razón. Entonces, ¿quién es verdaderamente prudente? Quien escucha al Espíritu. Ese es el espiritual. El espiritual es prudente. Pablo, qué pena, yo sé que esta pregunta alguna vez ya la hicieron, pero cuando las personas hablan de espiritualidad, es necesaria y obligatoriamente con Dios, ¿cierto? O sea, no hay espiritualidad sin Dios, pues como todo lo de la nueva era, que también hay, es una persona súper espiritual, no sé qué. Eso es, la espiritualidad tiene que necesariamente con Dios. No, sí. Coloquialmente no. Cuando entiendes de dónde viene el espíritu, entonces sí. Pero coloquialmente una persona espiritual es aquella que vive una fe, una devoción, una religión. A eso se le llama mundanamente espiritual. Pero hablando en términos de las escrituras, espiritual es aquel que escucha al espíritu y sigue las consecuencias de lo que sentencia el espíritu. Cuando nuestro Señor decía, por ejemplo, aquellos que nacen del agua y aquellos que nacen del espíritu, decía de los que nacen del espíritu que son como el viento. Nadie sabe de dónde sopla o de dónde viene y hacia dónde se dirige. Así son aquellos que nacen del espíritu. ¿Por qué? Porque se vuelven impredecibles para el mundo.
Aquel que nace del Espíritu es aquel que escucha al Espíritu. Cuando yo nazco del Espíritu, comienzo a recibir en mi conciencia la voz del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo comienza a guiar mi vida. Entonces yo soy espiritual porque obedezco, estoy sintonizado con el Espíritu, no porque hago cosas religiosas. Entonces la gente confunde una persona que tiene 20 altares con que es muy espiritual, o que va a todas las fiestas del Ramadán, entonces tan espiritual, o porque hace meditación nueva, New Age, con todos los amigos y tienen un grupito que se llamen los buscadores de la verdad, y entonces se pongan a recitar todos los mantras o los decretos de la llama violeta de Saint Germain o cualquier cosa de esas, y empiecen, esa gente es muy espiritual porque hace todo eso. ¿Los conoces? Fui. ¿A la Hermandad Blanca fuiste? No. Otro grupo ahí. Terminé yendo hasta la Isla de Pascua. Es que si yo era la líder. Wow, pero la de Pascua es genial. Allá con los Moais. Sí, pues, pero era un... Uy, no, después nos tienen que contar. Yo estuve en todos esos grupos, así que te entiendo Sí, yo perfectamente. escuché tu testimonio. Sí, es que uno no se ríe de la llama violeta porque sí. Eso es algún pecado de los decretos del yo soy. Bueno, el caso es que uno dice, tan espirituales, pero espiritual es aquel que escucha al Espíritu, no aquel que hace cosas que parecen espirituales. Los fariseos no eran para nada espirituales, pero parecían. El parecer no es serlo. Bien, sigamos entonces. Y tampoco el no parecerlo es no serlo. Dice: Hijo mío, no la pierdas nunca de vista, guarda siempre la prudencia y el consejo. Prudencia ya hablamos que es, que serán vida para tu alma. Aquí dice la ley. También, de hecho, la ley está mejor, es mejor esa traducción, porque se está refiriendo al Deuteronomio. La mía también dice ley. En cambio la mía dice es que el acierto y la reflexión. No, está ya muy contextualizada, pero la palabra más transliterada directamente desde el hebreo es ley. O sea, la ley de Dios, ¿no? Dice: la prudencia y consejo, que serán vida para tu alma y gracia para tu cuello. ¿Por qué para tu cuello? Porque no te deja hablar. No te deja como... La mía dice adorno. La mía dice adorno. La mía Pero dice adorno como y que para le- Gracia, algo que engalana, algo que engracia, es eso. Porque eso sí es como... Pero es que normalmente nosotros decimos como que de aquí sale la voz. Entonces, pues no se lo leí y luego... Bien, lo pensaste así, está muy bien. Por dos cosas. Una, porque pues era el ornato tradicional, era tener gargantillas en los cuellos, y ese era el adorno de las mujeres, ¿cierto? Que los israelitas tomaron mucho de los sumerios, de los asirios y sobre todo de los egipcios, que utilizaban unos pectorales preciosos de ornamento de colores. Y entonces la sabiduría no solamente va a producirte vida, sino que te va a adornar. Pero el cuello, ¿por qué? Uno, por la boca, y dos, por la dirección, como la yunta de los bueyes, ¿cierto? La dirección, es la sabiduría la que te va a dar dirección, por tus designios, por lo que tú escojas, por tus elecciones. Las personas van a decir, ¿por qué eligió de esa manera? Y algo va a producir. Dice: entonces irás confiado tu camino y no tropezará tu pie. Cuando te acostares no sentirás temor, te acostarás y dormirás dulce sueño. Nos falta el sueño, nos falta sabiduría. Pero no entiendo por qué. Porque cuando tú eres sabio y has meditado en la ley, en los designios de Dios, suponemos que los has practicado, y si los has practicado te has llevado a buen camino. Si tienes buen camino, entonces Estás tranquilo. Si Estás tranquilo. dormir bien. Y que si igual tienes alguna dificultad, ya tienes la paz que sobrepasa todo entendimiento. no tendrás temor de repentinos pavores, ni de la ruina de los impíos cuando venga. Entonces miren cómo la sabiduría y la fe tienen un punto en común. Y es que
si bien la fe es la antítesis del temor, pues también el ser sabio nos va a llevar a tener fe, porque es que yo no puedo ser sabio si no tengo temor de Dios, y si yo tengo temor de Dios tengo que creer, así que la fe y la sabiduría van de la mano. No hay persona que tenga fe y no alcance sabiduría, van de la mano, así como la sabiduría del temor de Dios van de la mano, son prácticamente como ingredientes indispensables para producir la paz y para aniquilar el temor, porque de hecho la fe, o el temor, perdón, es una fe invertida. Cuando yo temo, estoy teniendo fe en que algo malo va a pasar. Por lo tanto, la antítesis del temor es la fe, es esperanza en lo que Dios ya dijo que a mí me iba a pasar. Ante el temor, fe. Y cuando tengo temor de Dios, no este temor, hay sabiduría. De repentinos pavores ni de la ruina de los impíos cuando venga, porque el Señor será tu confianza y preservará tu pie de quedar preso. Es decir, de quedar atrapado, de quedar anclado en el momento en que vaya a haber un problema en la ciudad. Se está refiriendo aquí el rey Salomón a que no tengas miedo de que no vas a poder salir de ese embate, de esa situación difícil. ¿Ok? Ya después vamos a ir viendo más principios de la sabiduría y unos proverbios que son como más bien como adagios o consejos muy útiles, muy prácticos sobre la vida, digámoslo así, como natural, pero siendo personas espirituales. Ahora vamos a irnos más o menos como al año 55 después de Cristo. Vamos a dejar proverbios hasta ahí. Y a usted ahí ya se le acabó ese proverbio. Lo voy a terminar, no, hasta el versículo 27. Gracias. Y aquí está hasta el 30. Ah, sí, el mío está hasta el 35. Hasta el 35, perfecto. Ah. Por eso les digo. Uy, se me acabó. Ahí como ya acabas, escucha. No niegues un beneficio al que lo necesita. Ah, sí, ¿cómo íbamos a dejar esto de largo? Sí, también. Que lo tenía subrayado También incluso. pensé y yo, uy, Yo ya lo había subrayado. No niegues un beneficio al que lo necesita, siempre que en tu poder esté hacérselo. Evangelio de Coquito, cuando nuestro Señor explicaba, si ustedes ven a alguien que necesita su túnica, ¿qué debemos de hacer? entregarlo. Si usted tiene algo que otra persona necesita o quiere, désela Es más, que dice, déjele también su sombrero. y déle su sombrero. ¿Por qué? ¿Por qué hacer eso? No para sentirnos muy buenos, porque buenos no tenemos ni un pelo, bueno es Él. Nosotros lo intentamos imitar, pero porque esa es la verdad. Dios es dador, Dios es dar, Dios Pero es dar. como déjese robar. No, esa expresión él la lleva a un extremo. Todas las paradojas semitas o el Nuevo Testamento o las parábolas siempre llevan una situación al extremo para reflejar o hacer resaltar un principio y que sea más visible. Entonces llevan todo como a lo máximo, a la máxima. Perdonarás 70 veces 7, ¿cierto? O claro, o no entra el rico, por más fácil entra un camello por el ojo de la aguja. Y uno dice, ay no, ¿cómo así? Entonces ¿quién se salva? Eso es lo que pensó aquel. Pero ¿qué le dice nuestro Señor? Ah, no, pero para Dios nada es imposible. Pero Él está utilizando la parábola para reflejar el problema que hay tan de fondo en el corazón humano con las riquezas, con la búsqueda de las riquezas en desprestigio de la verdadera riqueza que es el espíritu. Entonces Él pone esa paradoja y a muchos los asustó, pero en realidad estaba exaltando una situación o hiperbolizándola para hacerla reflejar más. Humberto Eco. Como ya llegó el último a Colombia, podemos empezar. Entonces, esa es para eso el propósito. Cuando nuestro Señor decía esto, era dar por dar. ¿Por qué? Porque Dios es dador y siempre nos va a estar dando. Y si usted se parece más a Dios y más da, más va a recibir, porque ese es el principio. Y punto. Así funciona. No niegues un beneficio al que lo necesita, siempre que en tu poder esté hacérselo, que en mi poder. Pablo, Porque ahí- hay casos, ¿quién habla? Yo, Sara. sino que ahí, por decir mi Biblia, o sea, obviamente es casi que igual, pero yo lo he interpretado de otra manera y por eso lo había subrayado.
no impidas el bien al que puede hacerlo, hazlo tú también. O sea, como que nosotros no debemos, si alguien quiere hacerle el bien a alguien, yo no impedírselo, sino antes también hacerlo. No, se refiere a ti. Eso se refiere solamente a ti. Se refiere, no niegues, incluso aquí está, no niegues un beneficio al que lo necesita. Es decir, simplemente si en tu poder está hacerlo, hazlo. Nunca no hacer, nunca pase por omisión. Nunca, no lo haga. Si usted en su poder está, aliviarle el dolor a alguien, y usted tiene ese poder, hágalo, porque así es Dios. Y se parece más a Él. Y si usted se parece más a Él, más va a ser feliz. No niegues un beneficio al que lo necesita siempre que en tu poder esté hacérselo. No le digas al prójimo, vete y vuelve. Esto me suena como aquel que pide algo y normalmente ¿qué hace uno? Es como, no, es que se lo va a gastar en vicio. ¿Cuál es tu problema? ¿Tu problema es el vicio de él o es dar? Sí, ¿cuál es tu problema? El problema con Dios no es lo que haga Él, es lo que hagas tú. Nosotros no vamos a tener un juicio colectivo cuando crucemos el túnel después de esta vida. Nosotros no vamos a tener un juicio colectivo. Dios no te va a preguntar en función del otro. Ay, por Dios. Amén. Aleluya. Entonces, asustaron a Humberto. Está pasando acá. Entonces, el problema es, miren que muchas veces nosotros juzgamos lo que damos, qué irá a hacer la persona con eso. Ese no es nuestro problema con Dios es dar. Cuando estemos en el juicio, Él nos va a decir, ¿qué hiciste tú con este? ¿Qué hiciste tú con tu hermano? Un problema también para el otro es qué hizo con lo que recibió, pero eso lo juzgará Dios aparte, pero no en relación al que lo dio o no en relación a eso, sino en relación a sí mismo. El juicio es individual. ¿Por qué nosotros nos adelantamos y juzgamos de manera colectiva? Nosotros no tenemos esa potestad, ese poder. Juzgue cada quien su propio camino. Juzgue cada quien su propio camino, no el de los demás. Sebas, que se dañó la señal. Está bien. Ah, que ya. Después Laurita. No le digas al prójimo, vete y vuelve mañana, te lo daré. Es muy frecuente esto en nosotros. Quedar bien pudiendo hacerlo ya. Y Con la así, no, esperanza de que se le olvide. y así no te ves tan mal, así quedas bien, amortiguas la conciencia, pero el espíritu es muy difícil de engañar. Tú engañarás la carne, pero el espíritu. En otra pasada. Dolor. Esa es la versión moderna. La versión paisa. Sí. Si lo tienes a mano. Miren qué es, si está en tu poder y si lo tienes a mano. No es que vamos a hacer como unos locos, o el consejo que nos está dando aquí el rey Salomón, inspirado por el Espíritu, no es que vamos a irnos a hacer unos botaratas. Es saber ser dadores, porque nuestro Padre de los cielos es dador. Y nosotros, si somos sus hijos, tenemos que obedecer a su naturaleza y es dar. Nosotros nos damos. Miren. Eso es la naturaleza de Dios. No trames mal alguno contra tu prójimo, mientras él confía en ti. Yo sé que eso no nos pasa a nosotros. Jamás. Y lo digo casi que sabiendo que no es como lo que más nos va a atacar. No trames mal alguno contra tu prójimo mientras él confía en ti. Hay que guardar la lealtad siempre, leales. La lealtad es un valor muy importante. Y si estamos involucrados en la política, más difícil. Verso 30. No pleites con nadie sin tazón si no te ha hecho agravio o sin razón. Está mal acá. No litigues. No litigues, litigar es pelear. Entonces le preguntan al abogado, ¿usted litiga? ¿Usted pelea? Sí, yo Era peleo. litigar con un tazón. Si no hacen caso, palos golpes.
Con la sartén. Dice, sin razón ni te ha hecho agravio, ¿cierto? No vale la pena desgastarnos. No envidies al injusto ni sigas sus caminos. Esto sí que se ve mucho, y aquí estamos hablando ya de cosas que atañen pues como a nuestra naturaleza humana, y esto lo he escuchado tantas veces que hasta me parece preocupante, porque a la gente tan mala le va bien, y yo que soy tan bueno me va mal. ¿Ustedes no han escuchado eso? Hasta el cansancio uno escucha esto. Es que a esos que son tan mal les va bien. ¿Tú qué sabes que les va bien? ¿Qué juzgas tú por bien? Que haciendo trampa y delinquiendo obtienen dinero. ¿Eso juzgas tú por bien? ¿Tú juzgas bien eso? Están muy equivocados. Cuando hablas con las personas y abren su corazón, te vas a dar cuenta que las apariencias verdaderamente son lo más engañoso que puede haber. Lo más engañoso. No envidies al injusto ni sigas sus caminos. Porque generalmente cuando envidias al injusto es por los resultados que crees que lo que hace injustamente le produce y te va a llevar a la perdición. Dice verso 32, porque el perverso es abominado de Dios. Entonces nunca envidie a alguien que Dios rechaza. No lo envidie y no crea que le va bien, porque al ser rechazado por Dios, y no es que Dios no lo pueda perdonar, ni que Dios lo odie, sino que Dios rechaza esa conducta y Dios no permite esa conducta. Es como si tú tienes una casa y tu hijo empieza a traer personas a la casa y a hacer cosas terribles con ellos, tú no lo vas a permitir. Lo mismo ocurre con el Señor, que a veces nos escandalizamos por expresiones como es abominado de Dios, pero es que no se nos olvide que Dios es santo. Dice que solo tiene sus intimidades con el justo. Dios solo tiene sus intimidades con el justo. Y yo sé que si pregunto justo, voy a obtener muchas respuestas de qué es justicia para Dios. ¿Cierto? ¿Qué es un justo? ¿Quién es un justo? ¿Quién es un Sadoc? ¿Sí ve? El que hace la voluntad de Dios. Ese es el que Dios llama justo. O sea, que Dios con quien comparte sus intimidades, con aquel que busca hacer su voluntad. Nunca envidiemos nosotros que procuramos hacer su voluntad a alguien que procura lo contrario. Porque Dios nos está diciendo, ellos no me tienen a mí, si no me tienen a mí no tienes nada de que envidiar. Antes todo lo contrario, tienes que pedir por ellos porque no tienen absolutamente nada. Y cuando mueran, se van a dar cuenta de lo que obtuvieron y que nada de aquello se pudieron llevar. Y que lo único que se pudieron llevar está estropeado y no está reconciliado conmigo. Y si no está reconciliado conmigo, no pueden ir al lugar donde yo estoy. Y si yo no puedo ir al lugar donde no estoy, solo hay un lugar donde no está Dios en este universo. Entonces, es lo duro de esta paradoja en la que nos pone aquí en el proverbio, y es: no envidiemos a quien no tiene a Dios. No sabemos lo que estamos haciendo tan ridículo, tan falto de verdad. Y no repitamos o no digamos, ay, como le va de bien a esta persona y que no tiene a Dios. No te creas ese cuento, que ya le fue mal. Al no tener a Dios ya le fue todo lo mal que le puede ir a uno en la vida. Verso 33. En la casa del injusto está la maldición del Señor, que bendice la morada del justo. ¿Qué no tiene él? La bendición. ¿Qué tiene el justo? La bendición. Escarnece a los escarnecedores y da su gracia a los humildes. O sea, al opresor hace justicia y al humilde la gracia. ¿Qué es la gracia? Es el favor. Da honra a los sabios y reserva la infamia para los necios. Así que, mis estimados, todo lo que nosotros hacemos tiene consecuencias en esta vida. Todo lo que nosotros hacemos, incluso el buscar a Dios, tiene sus consecuencias. Y las consecuencias son honra, sabiduría y gracia. Honra, sabiduría y gracia. Qué bonito eso. Vamos entonces ahora a segunda. Dime. ¿Qué son, pues aquí equivale la palabra burlones cuando dice el Señor se burla de los burlones, pero muestra su bondad a los humildes? Sí, aquellos por ejemplo que se
en mi traducción decía escarnecedores. Significa aquellos que oprimen a otro y se jactan de ello. Me explico. Una persona que tiene determinada posición social y abusa de sus empleados y les echa en cara que es esa persona precisamente la que les da el empleo y por ella come. Y entonces el empleado de manera sumisa pues deja que atropellen su dignidad, pero Dios que está en los cielos ve la situación y le dice: aquel tiene maldición sobre su hogar, pero tú que eres justo y estás conmigo, recibirás honra, sabiduría y aprobación. Entonces el uno tiene a Dios y el otro no. Así que él se burla de lo que no tiene, porque yo sí tengo, y Dios dirá: pues él me tiene a mí y tú no me tienes a mí, por lo tanto yo me burlaré de ti. En una manera de consolar al humilde, no de venganza, sino para que se resalte la verdad. Porque de otra manera no se puede decir para que la verdad resalte. Eso se llaman las máximas que utilizan en el lenguaje proverbial. Son imágenes contrastadas muy fuertes para que uno saque o extraiga el néctar o la conclusión moral del pasaje, ¿verdad? Bueno, vamos entonces a la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Hay unas cartas que son maravillosas que gracias a Dios existen en el Nuevo Testamento, que son Primera y Segunda de Corintios. Son espectaculares. Primero porque la primera carta a los Corintios nos enseña mucho sobre el Espíritu Santo, que de no haber existido esta carta, la iglesia le hubiera costado mucho comprender la acción y la manifestación del Espíritu Santo en la iglesia y los dones del Espíritu Santo, y cómo el Espíritu Santo se riega y se derrama sobre todos, no necesariamente sobre personas muy santas, sino que utiliza vasos de barro frágiles para manifestar su honra y su gracia. Y nos hace entender también el papel o cómo la iglesia es un cuerpo que Dios utiliza para manifestar y hacer su voluntad aquí en la tierra. Eso lo entendemos cuando vemos la primera carta a los Corintios. Y gracias, digámoslo así, como dicen vulgarmente, no hay mal que por bien no venga, a ciertas desobediencias y desórdenes que había en la iglesia de Corintios, es que nosotros tenemos las enseñanzas de Pablo precisamente para alertarlos y ayudarles a poder resolver todos esos problemas de desorganización que existían en la iglesia de Corintios. Ya después viene su segunda carta, y en esta segunda carta, que fue muy cercana a la primera, lo sabemos por un espacio de 3-4 años, esto viene cuando el apóstol Pablo estaba en Macedonia, que él mismo dice después que escribe la carta, y esta carta también fue escrita para resolver inquietudes que fueron saliendo de la primera carta y de personas que el Pablo enviaba, como Timoteo, como Tito. Hay varios de los colaboradores de Pablo. También estaba Lucas, era colaborador de Pablo. Ellos iban, enseñaban en las iglesias y después le reportaban a Pablo todas las preguntas que se iban suscitando en las personas de la congregación o de la comunidad. Y Pablo, una vez leída todas las preguntas, entonces formulaba la carta respondiendo y dando amplitud a las peticiones de la congregación. Entonces, en ese orden de ideas, Segunda de Corintios viene siendo como una respuesta a las necesidades diversas y respuesta a preguntas que los mismos de la congregación se estaban haciendo. Y es una carta muy bella, y ya vamos a ver por qué, porque tiene mucho contenido moral. Ya alguna vez estudiamos Primera de Corintios, que es especial esa carta, porque estudiamos los dones del Espíritu Santo, quiénes podemos tener los dones del Espíritu Santo, cómo operan los dones del Espíritu Santo. Habla sobre el don de lengua, sobre el don de sanidad, el don de milagros, sobre la profecía, y al final termina diciendo que sobre todos los dones del Espíritu, lo más importante es el amor, ¿cierto? Pablo, ¿por qué no? Pues es porque ya la vimos, Porque no importa el orden. En este caso no importa el orden de las cartas. ¿Por qué? Porque atienden problemas diferentes. Bien. Vamos a hacer un pequeño prólogo, pequeñito histórico sobre Corinto, ¿cierto? Corintio era una población de Grecia que queda en la parte sur
es un istmo, es decir, es un pequeño terruño que se ve casi como un canal, donde prácticamente se cruzaban el mar Adriático, el mar Mediterráneo, y al tener esa capacidad, era como la Panamá de aquella época, ¿cierto? Donde pasaba absolutamente toda la mercadería entre Oriente y Occidente. Entonces nada pasaba a Roma, el imperio, si no era por Corintio, por el puerto de Corintio. De hecho, en Corintio habían dos puertos, estaba dividido en dos franjas. Una de esos grandes puertos, que es donde transcurre toda esta carta a los corintios, en esos momentos está bajo el agua. Ya ni lugar turístico es. Ya de eso no queda absolutamente nada. Una de las ciudades más bulliciosas del mundo. De hecho, alcanzó a ser, este es el que uno puede leer, si quieren leer como más de esto, Estragón, creo que sí, es Estragón, ¿cómo es que se llama el historiador? Pueden leer, él habla sobre Corintio y uno se encarreta leyendo todos estos historiadores hablando de cómo era la ciudad, los bulliciosos, cómo fue fundada. Ellos hablan de todo eso, y lo bueno es que es más o menos hay apuntes que son contemporáneos a la época apostólica. Entonces nos cuentan estos historiadores que era como ese istmo dividido en dos puertos, y que llegó a ser la tercera ciudad con mayor población. Era un puerto de Corintios, tenía 400.000 habitantes. Para esa época era mucho, ¿no? Las ciudades no eran como ahora. Y que confluía todo lo que era la cultura oriental y la cultura occidental. Entonces vos podías ver allá un templo dedicado a la diosa Isis de Egipto, que era protectora de los marineros, y otro templo al lado dedicada a la diosa Afrodita de los griegos, y sin ningún problema. Debido a ese sincretismo que existía en Corintio, fue que el evangelio entró muy fácil, porque para ellos recibir ideas novedosas no era extraño, porque estaban acostumbrados. Había una comunidad de 40.000 judíos en Corintio. Existían egipcios, existían persas, existían pues griegos y latinos, y en ese cóctel de razas y de personas, de religiones, entonces a nadie le extrañaba escuchar lo del otro. No era como en Roma, que eran más cerrados a las deidades romanas, sino que aquí estaban abiertos como a todo, y así convivían y coincidían muchas cosas. Llegó a tal punto de efervescencia económica Corintio, la ciudad de Corintio, que incluso a las personas de Corintio, a los ciudadanos, prácticamente se les dejó de cobrar impuestos, porque recibían mucho dinero por los impuestos que recibían de las mercaderías que llegaban de España, llegaban de Roma, llegaban de Egipto. Dijeron, no, nosotros tenemos mucho acá, ustedes quedan eximidos de pagar impuestos. Y era una ciudad donde mucha gente quería vivir precisamente porque no se tributaba de todo el dinero que llegaba. Pero donde llega el dinero, con el dinero llegan también los vicios y los excesos. Y no fue la excepción Corintio. Había un viejo adagio que se utilizaba para los habitantes de Corintio, y era, esta persona fue a Corintio y llegó corintesiada o corintiada, que o sea, llegó completamente moralmente corrupta. Entonces llegó la virgencita de viaje de 15 años, y ya ni llegó virgencita, y ya los 15 años los perdió, por decirlo de alguna manera. Eso era Corintio en la época antigua, era Las Vegas de esa época, del año 55 después de Cristo. Ibas allá a jugártela y a perder todo. Y debido a eso, entonces había no solamente excentricidades, sino que también en ese gremio marítimo, todas las embarcaciones que llegaban de todas partes tenían allá que desfogar todo aquello que habían aguantado físicamente, instintivamente en alta mar, y todos esos marinos exacerbados con los instintos enaltecidos y exaltados, pues llegaban ustedes allá a, ya se imaginarán a qué.
Entonces habían muchos lupanares, prostíbulos y casas de desfogue. Aparte de eso, bueno, las riquezas también producían en las personas que muchos que no tenían como un cierto estrato social a través de la cobra de impuestos, de arreglar barcos, terminaban haciendo grandes economías, pero con muy poca educación. Y estas personas fomentaban todos estos sitios. Esa fue el Corintio que al apóstol Pablo le tocó. 2 puertos bollantes, llenos de gente de todas partes, y donde se experimentaba mucho lo que era la lujuria, el juego, la prostitución y las excentricidades religiosas. Ahí es donde el apóstol Pablo escribió esta carta. Ese es un pequeño acercamiento histórico para que como que podamos entender el contexto de quiénes eran los corintios. Pablo, por la voluntad de Dios, apóstol de Jesucristo, y el hermano Timoteo a la iglesia de Dios en Corintio. Miren esta salutación, esta presentación del apóstol Pablo. Como ya es usual y hemos venido hablando de ello, el apóstol Pablo, en el prólogo de sus cartas, siempre hace una defensa de su apostolado. ¿Por qué? Porque era bien cuestionado el apostolado del apóstol Pablo. ¿Por qué era cuestionado? Porque él no pasó tiempo con Jesús. Él dice que él fue como el último de los apóstoles, incluso como un abortivo. Y muchos en la iglesia lo veían con desdén, lo veían de soslayo, porque pensaban que él no era un apóstol, o que era un entrometido, o que quizás incluso era un jactancioso, que estaba asumiendo cosas, roles que Dios no le había dado. Pero Dios precisamente lo envió como eso, como un signo de contradicción para aquellos que se creían de más capacidad y de más conciencia. Y todos sabemos, por los hechos y por los frutos, quién fue el apóstol Pablo. Él era Saulo. Él cambió su nombre. Y entonces Pablo dice, Pablo por la voluntad de Dios fue apóstol de Jesucristo. Él dice, es que yo no soy apóstol porque yo me nombré, yo soy apóstol porque Él me nombró apóstol. ¿Cuál era la característica para ser apóstol? Ya lo hemos visto acá. La característica para ser apóstol, la primera y fundamental, una era ser testigo de la resurrección de nuestro Señor y ser llamado por Él para hacerlo, que no es menor. ¿Cómo ser testigo de la resurrección? Sí, el apóstol Pablo fue testigo de la resurrección de Cristo. Nosotros somos testigos indirectos de la resurrección. Nosotros experimentamos dentro de nuestros corazones la obra de la resurrección en nosotros, pero testigos de la resurrección no somos de manera directa. Es decir, nosotros no vimos a Cristo crucificado y resucitado. Nosotros creímos por el testimonio de aquellos que recibieron la fe, así como nosotros también lo recibimos. Y por fe nosotros creemos, pero no como testigos directos. El apóstol tenía que ser un testigo directo del mensaje que iba a dar, porque iba a ser punta de lanza para que se abriese la iglesia. Ese es el testigo de la resurrección. Entonces por eso él defiende su apostolado. Y uno no defiende lo que no ataquen, ¿cierto? Él defiende esto y sabemos que lo defiende porque habían ataques. Juan o Pedro nunca dicen esto. La gente ya suponía que Pedro y Juan eran apóstoles, que Santiago era apóstol y nadie les cuestionaba su autoridad en la iglesia. Pero Pablo tiene que defenderse porque evidentemente era acusado. Y el hermano Timoteo, generalmente Pablo saluda con 2 personas porque él tenía acompañantes, tenía ayudantes, y Timoteo es un claro ayudante. De hecho hay una epístola a Timoteo que está en el Nuevo Testamento donde él le da consejos de cómo dirigirse y también a Tito, y sobre todo a Timoteo a pesar de su juventud, porque Timoteo era un hombre joven pero muy sabio, y también era juzgado por su juventud, y muchas veces en determinadas iglesias no era tomado en cuenta por su juventud. Y entonces el apóstol Pablo le da consejos de cómo dirigirse a las personas para que no lo juzguen por su juventud, sino por los frutos del Espíritu que hay en él, porque aún de eso nosotros juzgamos. De la edad de una persona. La edad no te hace más sabio, la edad te hace más vivido. Más sabio te hace el temor de Dios, indiferentemente de la edad que tengas. Ahora sí, que entre más vivas, más puedes ser sabio, claro, pero no es una condición. Y el hermano Timoteo a la iglesia de Dios en Corintio. La iglesia, cuando dicen la iglesia de Dios en Corintio, como era una sede principal en Corintio,
llegaban de todos los lugares aledaños de esa zona en Grecia, llegaban a la iglesia de Corintio y allá se formaban como iglesia. Había una comunidad firme donde seguramente vivían en común, como una especie de villa. Normalmente los primeros cristianos ponían todo en común. No confundir con el comunismo de Carlos Marx o de Lenin o Stalin, no. El poner todo en común era por amor, no era por una ideología política. Era porque si tú estás necesitado, yo tengo lo que tú necesitas y te doy por amor, no por obligación de nadie. Ese era el verdadero amor. Los unía el amor a Dios y el amor al prójimo. No una ideología, sino el amor. Y el amor no es una ideología, el amor es la verdad de la vida y de la creación. Entonces dice, esta iglesia de Dios en Corintio, entonces era este centro y llegaban muchos más. O sea que era un centro muy grande de formación en la iglesia. Con todos los santos de toda la Acaya. Acaya es la región, ¿cierto? Es como decir la región y Corintio es la ciudad. O sea, todos aquellos que cohabitaban o se formaban dentro de esa villa de Corinto. Sea con vosotros la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Cuando Él dice la gracia, no es como una salutación y una formalidad, que a veces lo leemos y decimos, es una formalidad, es un saludo. No, cuando Él escribía sea la gracia, créanme que el apóstol estaba escribiendo a sabiendas de lo que estaba diciendo. No era como, ay, Dios te bendiga, mijo, como uno le dicen, como un cliché, como una muletilla. Cuando Él dice la gracia, Él está pidiéndole que el favor de Dios sea con la persona que está escuchando esto. Que la persona que está escuchando esto reciba un beneficio de parte de Dios. Eso es gracia. Y la paz de parte de Dios, nuestro Padre y el Señor Jesucristo, significa la reconciliación. Reciban esa reconciliación para que ustedes entiendan que ya no estamos peleados con Dios, que Dios no está lejos. Eso significa ese saludo. Es mucho más de lo que aparenta simplemente como un acto de formalidad. Verso 3. Miren esto que es bien bonito. Bendito sea el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de las misericordias y Dios de todo consuelo. El Padre de las misericordias y Dios de todo consuelo. Que si no necesita este mundo que sea la consolación. Todos necesitamos ser consolados. Hoy estuve en un centro de rehabilitación para drogadictos toda la tarde, dándoles charlas. Y recibieron la palabra con un amor impresionante. Y cuando fuimos a orar por ellos, el amor con que hicieron la oración fue tal que el Espíritu Santo comenzó a derramarse sobre estos jóvenes y hombres grandes, barbados ya del todo, recibiendo el Espíritu Santo, y verlos siendo tocados en el suelo y temblando, como desintoxicándose, el Espíritu Santo tratando con ellos. Ellos ni siquiera se esperaban eso, yo tampoco, que fuera a ser tan fuerte lo que me iba a tocar ver. Y después ver a estos jóvenes, cuando me iba a ir, abrazarte y llorando como niños pequeños, y hombres grandes, barbados, abrazados a ti, llorando y agradeciendo porque nunca habían tenido un papá o nadie que les dijera que Dios existía y que se podía tocar de verdad, que Dios no era simplemente una religión, sino que era algo más, y que lo estaban sintiendo y experimentando algo sustancial en ese momento. Y fue impactante. Dios, el Padre, es misericordioso y es Padre de todo consuelo. Eso es consolación. Ellos recibieron consolación. Una de las obras del Espíritu Santo, cuando lo recibimos, es consolarnos, es darnos consuelo. Nosotros necesitamos ser consolados todo el tiempo, porque nos herimos, porque nos aporreamos, porque por obstinados, por tercos, por no saber ver, nos damos un golpe y nos lastimamos, y así como un bebé, así como un niño llora buscando consuelo, así también nosotros necesitamos ser consolados todo el tiempo. Desde el hombre que parezca con el corazón más rudo, como pensaba yo que habían allá, te das cuenta que todos necesitamos ese consuelo. Y alguien que nos diga, aquí estoy, no temas, yo te voy a hacer bien, te han hecho mal o te has hecho mal, pero yo te quiero hacer bien. Eso es hacer misericordia y eso es consolar. Aquello que ha sido dañado, yo lo voy a reparar.
Isaías 61. Recuerden cuando nuestro Señor dice: y he venido y el Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha ungido para dar las buenas nuevas, y en vez de corazón de luto, un corazón de júbilo, para dar las buenas nuevas a los afligidos de Sión. También para reparar a los corazones de quebrantados, o sanar a los de quebrantado corazón. ¿Y saben qué es un corazón quebrantado? ¿Saben? ¿Se han preguntado qué es un corazón quebrantado? Vamos a hablar de un corazón quebrantado. Un corazón quebrantado, que es lo que viene nuestro Señor a consolar y a sanar, se produce en nuestra vida, por ejemplo, en la infancia. Tú recibes una palabra de tu padre o de tu madre de rechazo. Inconscientemente, ellos creyendo que te están educando, de pronto te dicen una palabra que para ti es rechazo, y que prefieren a un hermanito o a una hermana que a ti, y a ti eso te suena como al corazón del niño que no está capacitado, sino solo para creer todo lo que sus padres le digan. Él no está capacitado para ir más allá de esa palabra. Entonces el niño va a adoptar eso como una verdad, como una realidad. Ahí, cuando el niño adopta una realidad donde el niño es peor y su hermanito es mejor, el niño va a tener una fractura de corazón, va a tener su primer quebranto, porque el corazón que Dios diseñó, con su ideal, con sus dones y sus talentos, fueron quebrantados por una mala palabra dicha sin querer o queriendo, y ahí empieza el corazón a fracturarse. Y así hay muchos ejemplos donde el corazón de nosotros va siendo fracturado. Cuando Él dice: he venido a sanar a los de quebrantado corazón, la pérdida de un padre, y de reclamarle a Dios por qué me lo quitaste, o de un hijo, o de cualquier cosa que nos pueda pasar a nosotros, eso nos va a nosotros a quebrantar el corazón. Cuando recibimos al Espíritu Santo, parte de la acción del Espíritu Santo sobre nosotros es venir a traer y a vendar ese corazón quebrantado. Y muchas veces nosotros no podemos tener una relación libre, fresca con el Espíritu y con Dios, porque todavía aún permanecemos con un corazón quebrantado. Entonces es bueno pedirle a Dios, y que cada uno medite en eso, y pedirle al Señor que nos muestre dónde nuestro corazón ha sido quebrantado, para poder sanar ese quebranto de corazón. Y en esa medida vamos a renovar y a refrescar nuestra relación con Dios, porque eso es el papel del Espíritu Santo: renovarnos y pegarnos ese corazón que es quebrantado, que está roto. Entonces, ¿qué hace Él con el Espíritu? Lo une. ¿Cómo lo une? A través del consuelo. ¿Y qué da el consuelo? El consuelo cambia las mentiras que te fracturaron el corazón por las verdades espirituales. Y cuando Él lo hace, eso se siente fresquito en el corazón, se siente algo agradable. Incluso lo puedes sentir hasta físicamente. Cuando Dios está restaurando un corazón quebrantado, se puede experimentar. Hey, yo estoy sintiendo un no sé qué, como un calor, una sensación acá. El Espíritu Santo está sanando un corazón quebrantado, con un noviazgo, con un fracaso en una relación, con un apego afectivo, con insultos, golpes. Con eso se quebranta nuestro corazón. Con palabras maldichas de un novio o de una esposa o un esposo: tú no sirves para nada, yo no te quiero porque estás muy gorda o muy gordo, o por esto y por lo otro, o te cambié por este porque tenía una billetera más gruesa. Todo ese tipo de cosas quebrantan el corazón, y el Espíritu Santo nos sana de eso. ¿Por qué? Porque va a cambiar todo eso que fue mentiras por la verdad. Y ahí se produce el consuelo. La verdad consuela. Cuando Él nos muestra: mira, es que tú eres esto. Eso que te dijeron no eres tú. Lo que yo veo de ti es la verdad. Lo que dicen los demás es la visión de un pobre tridimensional que no ve más allá de sus propias narices, y tú te lo estás creyendo. Créeme a mí, que puedo ver más. Esa es la fe. La fe existe porque hay incapacidad. ¿Por qué necesitamos fe? Porque somos incapaces de ver más allá, de hacer milagros. Por eso necesitamos creer en el que sí puede hacerlo y en el que sí puede ver más allá. Entonces la fe en el cielo desaparecerá. Bueno, ya estoy mezclando muchas cosas. Sigamos acá, que termino perdido en un solo pasaje y no avanzo. Bendito sea el Dios Padre, el Padre de las misericordias y Dios de todo consuelo. Estábamos hablando del consuelo, que nos consuela en todas nuestras tribulaciones. En todas. Cuando dice todas, es todas. No hay tribulación por la cual el Espíritu Santo no pueda pasar, o que no pueda ayudarte. No, es que yo tengo esto, y es que eso sí nadie me lo quita.
No, entonces estás aferrado a ese corazón quebrantado. ¿Por qué no permites que el Espíritu Santo entre a esa parte de ese corazón que fue quebrantada? Permítele entrar a esa zona que te duele. Permítele entrar. Ábrele el corazón a esa zona que te duele, que el Espíritu Santo la va a sanar. Abrámosle el corazón a Dios a todo. Generalmente muchos de nuestros hábitos, de nuestros malquereres, malsentires, vienen o tienen una raíz, tienen un origen, y el Espíritu Santo puede llegar a ese origen y sanarlo, ese corazón quebrantado. Y lo que se produce es una frescura en la relación con Dios sin límites, y donde tú vas a sentirte completamente libre, para que podamos consolar nosotros a los atribulados con el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. ¿Quién va a poder consolar? Aquel que ha sido consolado primero. Cuando tú recibes el consuelo de Dios, vas a tener la autoridad para consolar a otro, y para que esa persona también sea consolada por Dios. A mí me pasó algo antes de un viaje que tuve. Iba a dar muchas charlas, iba a estar orando por personas, haciendo lo que Dios sabe mejor hacer, que es extenderse. Y yo comencé a sentir una especie como de revisión de mi vida en mis momentos de hablar con Dios y de oración. Y fue una cosa impresionante porque Dios me mostraba todo como sin juicio, todo lo que yo había hecho pero sin juzgarme. Yo sentía como toda la actividad del Espíritu Santo, no era que me hablara audiblemente, sentía como me pasaban pasajes de la vida y personas, y Dios me mostraba cómo yo me fui comportando con esas personas sin juzgarme, pero me consolaba en cada parte de mi vida. Yo sentía el consuelo, y se los digo acá, y porque ya llevamos mucho tiempo juntos, como algo físico. Es decir, yo sentía un consuelo como algo físico que me estaba consolando directamente en todos los aspectos de la vida, y fue impresionante, porque no era algo mental, aunque sí emocional, porque el golpe de ese consuelo se traduce en algo emocional. Podía sentir la consolación del Espíritu, pero lo que yo no sabía era lo que me iba a tocar ver en ese viaje, porque en ese viaje me iba a tocar brindar mucho consuelo a personas que estaban pasando necesidades terribles que yo ni me hubiera imaginado. Pero primero tuve que ser consolado para poder entender o sentir misericordia por aquel que ha de tener o que ha de ser consolado también. Entonces, Dios primero nos consuela a nosotros para que nosotros podamos también consolar. Dios consuela a su iglesia para que su iglesia pueda salir y ver la necesidad del otro como su propia necesidad, la aflicción del otro como su necesidad igual. Cuando yo pueda verdaderamente decir un día: he aprendido a llorar con los que lloran y a reír con los que ríen. Ahí es aquel que ha entendido el amor de Dios y el consuelo. Gozarse con el que se goza y llorar con el que llora. El amor no solo es llorar, el amor también es reírse con el que ríe y gozarse del bien ajeno como si fuese propio. Porque en realidad en el cielo lo es. En el cielo la ganancia de uno, de la iglesia, va a ser la ganancia de todos. La ganancia de Paola va a ser mi ganancia en el cielo va a ser la ganancia de Paola, la ganancia de todos nosotros. Lo que hagamos por el reino de los cielos va a ser completamente compartido. Allá no hay individualismo, en el cielo todo es compartido. Tu felicidad es mi felicidad, tu tristeza no, porque allá no hay. Así que bueno, eso lo hace más interesante. Sigamos. Porque así como abundan en nosotros los padecimientos de Cristo, aquí ya el apóstol Pablo está hablando de sí mismo, y eso es bien interesante. ¿Cuáles son los padecimientos que abundan de nosotros por Cristo, en Cristo? Abunda nuestra consolación. Pablo sufría la persecución por los de su propio pueblo, los judíos al que tanto amaba y del cual era parte. Pablo era un fariseo, Pablo era de los fariseos, discípulo de Gamaliel, fariseo entre fariseos, irreprensible en cuanto a la ley, un hombre magistral. Y los mismos a los que él representaba y la casta que él representaba eran los que lo querían matar. De hecho, lo mandaron a matar un par de veces y le tocó escaparse. Un par de veces no, varios. La otra vez encalló
en su embarcación. Pobre hombre, lo perseguían. La gente escuchaba noticias de los que no querían escuchar el Evangelio, aún viendo milagros. Este tipo de padecimientos que él tenía, tanto físicos como emocionales, él dice, por cada padecimiento fui consolado. Así como abundan en nosotros los padecimientos de Cristo, así por Cristo abunda nuestra consolación. Entonces que no nos quepa la menor duda, que si algo hacemos en este mundo por amor, y por amor sufrimos o padecemos, porque es lo normal, que un mundo que vive en desamor, cuando alguien ama, sufre. El que ama, sufre. Que no quepa la menor duda que si por amor sufrimos, por el mismo amor seremos consolados, no por el mundo, sino por Dios. Así que siempre hay retribución, porque Dios no es deudor de nadie. Verso 6. Pues si somos atribulados es para vuestro consuelo y salud. O sea que él ya está diciendo acá, la tribulación mía no es por mí, es por ustedes. Mi cansancio es para ustedes. Mis desvelos son para ustedes, no es para mí, porque yo estoy con Dios y yo entiendo las cosas de Dios, dice el apóstol Pablo. Pero mis sufrimientos son por usted. Esos viajes que me toca hacer desde Jerusalén, pasando por Roma, para llegar a visitarlos a ustedes, pasando persecuciones, cárceles, que mi propio pueblo me quiera matar y salir escondido, pasando hambrunas, desiertos, los montes Tauros por allá donde tuvieron un montón de problemas con unos malhechores, todo ese tipo de terrenos y de viajes y todo eso es para ustedes. Así que mi padecimiento es ganancia para ustedes, dice él. Pues si somos atribulados es para vuestro consuelo y salud. Si somos consolados es por vuestro consuelo, que se muestra eficaz en la tolerancia de los mismos trabajos que nosotros padecemos. Y es firme nuestra esperanza en vosotros, sabiendo que así como participáis en nuestros padecimientos, así también participaréis en los consuelos. Y es que ellos se enteraban, y en la iglesia de Corintios más o menos podemos entrever en lo que está ocurriendo acá, que seguramente en la iglesia de Corintios ayudaron al apóstol Pablo a pasar por algunas situaciones, y entonces él está diciendo que con esas consolaciones y con esas visitas cuando estaba en la cárcel y con los víveres o cosas que le enviaban, él recibió también consuelo de parte de la iglesia, no solo de Dios sino de parte de la iglesia. Entonces por eso dice, así también participaréis en los consuelos que él recibe de Dios. Como lo consolaron a él, de Dios también van a recibir premio. No queremos, hermanos, que ignoréis la tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fue muy sobre nuestras fuerzas, tanto que desesperábamos ya de salir con vida. Aún más, temimos como cierta la sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Esto significa que cuando Pablo estaba viniendo de Asia Menor, lo que actualmente es Turquía, él estaba viajando hacia Grecia. Y en ese viaje, recuerden ustedes que a él lo iban a matar, casi que él salió muerto, porque liberó a una mujer que estaba endemoniada, y esa mujer era una pitonisa que adivinaba el futuro, y entonces la gente la consultaba y le daba ganancias a un tipo que se aprovechaba de ese demonio que tenía poseída esa mujer. Y entonces el apóstol Pablo expulsa a ese demonio, y entonces al ver la gente esto, comienza a escuchar al apóstol Pablo, y las estatuicas de Diana de los Efesios comenzaron a dejar de venderse, y eso era que vendían o que prácticamente se sostenían muchas familias, y entonces lo querían matar porque les había quitado el trabajito y les había quitado a la mujer que les adivinaba el futuro. Entonces ese tipo de cosas, por ejemplo, peripecias, fueron las que le tocó pasar al apóstol Pablo, donde él dice prácticamente, en mis propias fuerzas yo dije, estamos muertos ya morí, ya perdimos todo. Pero ¿qué dice? Para que en esa debilidad se demostrara que yo en mi humanidad no veo aún como ve Dios la realidad, porque Dios nos tenía a nosotros con vida. En su plan nosotros estábamos vivos,
pero en nuestro plano, en nuestra visión, nosotros ya nos veíamos como muertos. Por eso dice, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Miren que la resurrección de los muertos es una premisa que nosotros no podemos dejar pasar. Nosotros estamos aquí porque creemos en la resurrección. No solo porque Dios nos tocó, sino porque creemos en la resurrección. Esa es la razón de ser de los cristianos, la resurrección. No existe un cristiano que no crea en la resurrección. El cristiano que diga que no cree en la resurrección, que eso no es cristiano. Esa persona es un simpatizante del cristianismo, pero no se puede ser cristiano y no creer en la resurrección. Es que yo creo esto, pero esto no. No, porque es que la razón de ser de Cristo es la resurrección, de que resucitó, porque si Cristo no resucitó, entonces yo sobre qué esperanza creo que Dios me salvó, o qué creo que va a pasar conmigo después. Ya les veo cansados, pero ya vamos a terminar. Dice, sino en Dios que resucita a los muertos, que nos sacó de tan mortal peligro y nos sacará. En Él, miren pues, ¿en quién? En Dios tenemos puesta la esperanza de que seguirá sacándonos, cooperando vosotros con la oración a favor nuestro, a fin de que la gracia que por las plegarias de muchos se nos concedió, sea de muchos agradecida por nosotros. Miren esto que está diciendo el apóstol Pablo. Estamos hablando de un apóstol que uno dice, no, ese está lleno de ángeles, ya ese no le pasa nada. Y está diciendo, por las oraciones de ustedes, de la congregación de Corintios, nosotros hallamos gracia delante de Dios. Y está ponderando de una manera muy especial la oración. Y es que la oración atrae gracia. ¿Qué es gracia? Es favor. Cuando yo oro, estoy haciendo que el cielo se ponga en función a andar a mi favor. La oración trae al cielo, la atmósfera del cielo, para que mi vida ande conforme Dios quiere que ande, para que el Dios de la resurrección se manifieste en nosotros, para que nos libre de situaciones, no solamente nos libre de situaciones peligrosas, o cuando salimos o vamos a ir a un viaje largo y decimos Dios ayúdame, o vemos que la comida está muy rara y la bendecimos, o que huele extraño, entonces yo la bendigo, ahí sí me acuerdo de la bendición, que normalmente a mí me pasa, lo digo es porque a mí me pasa, cuando veo que la comida es de una procedencia extraña, la bendigo, ¿cierto? Pero cuando veo que es como muy normal, es de la casa, no la bendigo. Pero la oración a tiempo y a destiempo vale la pena, siempre, porque miren que lo está diciendo un apóstol, que veía en el mundo espiritual y veía como la oración de los santos, de la iglesia, santos entiéndase todo aquel apartado para Dios, no todo bien portado con el efluvio luminoso, sé cómo actúa y opera a favor nuestro. Así que no nos cansemos de orar unos por otros y que no desfallezcamos en saber y tener la certeza de que la oración produce y mueve el reino de los cielos. La oración mueve la mano de Dios. La oración hace que la atmósfera del cielo se manifieste en esta realidad. Hace que nos libremos de una cantidad de situaciones y de nuestra propia vida y que nos unamos a la voluntad del Señor. Vamos a seguir entonces la próxima charla con segunda y tercera de Corintios si nos da, o por lo menos segunda, y vemos un proverbio también, el proverbio que sigue, y vamos intercalando entre un proverbio y Corintios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a orar. Padre nuestro, gracias por tu amor, gracias por tu providencia. Padre, gracias. Ayúdanos, Señor, a ver la necesidad del otro como propia, a no ser egoísta, Señor, porque el egoísmo es mentira. El egoísmo es la mentira de que estamos separados, Señor, cuando somos parte de la misma familia y cuando somos tan parecidos los unos a los otros, simplemente nos diferenciamos por una apariencia, pero en el corazón todos somos seres necesitados, y simplemente poniendo barreras o apariencia de cosas para quizás ocultar las más vergonzosas, pero ahí estamos todos en esa misma carrera, Señor, y en esa misma envoltura, intentando ser a veces lo que no somos, o parecer lo que no somos, Señor, pero tú nos ayudas, Señor, a hacer lo que somos y lo que tú planeaste, y cuando somos lo que tú planeaste, Señor, vemos tu mano moverse, porque es el plan, es el diseño original. Ayúdanos a dar como tú das, Señor, que el juicio solo corresponda a nuestras acciones,
y no corresponda a las acciones de los demás, que solo tengamos juicio sobre nosotros mismos y nuestras decisiones. Ayúdanos a esto, Señor, a través de tu Espíritu Santo. Padre, ayúdanos a esos fragmentos que están, Señor, de un corazón quebrado y quebrantado por el poder de tu Espíritu Santo, a que descubramos qué zonas, qué áreas, Señor, de nuestro corazón han sido vulneradas y que no nos permiten tener una relación a plenitud, fresca y de la manera que tú has diseñado, Señor, porque ya has hecho la paz por nosotros, Señor. Y ayúdanos a que esa paz sea llevada a todas las áreas de nuestra vida y de nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. A ti. Gracias.